Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a esta reunión que Dios nos permite tener. Es una gran alegría para mí el poder estar frente a ustedes, frente a estas pantallas, sabiendo que el Señor nos reúne para que aprendamos su palabra. Gracias al Señor porque nos permite compartir una vez más esta palabra, y les pido por favor que cierren sus ojos, que nos dispongamos para hablar con nuestro Señor, pidiendo que Él nos dé la sabiduría necesaria para hablar y para escuchar. Papito Dios, gracias te damos, porque es por tu gran misericordia que una vez estoy aquí y que cada uno de mis hermanos está en su lugar, dispuestos para aprender tu palabra, para recordar tu palabra, para obedecer tu palabra. Señor, tú eres el Dios de toda sabiduría, de todo entendimiento. Nosotros solos no podemos hacer, Señor, lo que queremos, pero Señor, tu palabra nos dice que pongamos nuestros proyectos, nuestras decisiones en tus manos y que tú nos guiarás. Señor, en esta noche ponemos nuestros proyectos, queremos hablar solamente lo que tú quieres que hablemos. Queremos aprender y queremos vivir conforme tu voluntad perfecta. Gracias te damos, Señor. Amén. Les invito, por favor, para que veamos el siguiente video. Vamos a leer el versículo que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 19. Nos dice: mantenerse haciendo el bien lleva a la vida, ir tras la maldad lleva a la muerte. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos podemos reunir una vez más frente a ti, Señor, dispuestos a aprender tu palabra, dispuestos a escucharte, dispuestos a hablar contigo, dispuestos a vivir conforme tu voluntad perfecta. Señor, gracias, porque de ti viene nuestra vida, porque de ti viene toda misericordia. Es por tu gracia que estamos aquí, Señor. Disponemos nuestro entendimiento, todos nuestros sentidos, para que tú nos dirijas. Por favor, aquí guíanos y ayúdanos, Señor, para que vivamos haciendo tu voluntad y para que seamos luz en medio de las tinieblas, conforme tú nos colocaste para que seamos, Señor. Gracias una vez más. Amén. La enseñanza de esta noche tiene el título Obrando justamente. Y vuelvo a leer el versículo central de nuestra predicación. Mantenerse haciendo el bien lleva a la vida. Ir tras la maldad lleva a la muerte. En la Biblia encontramos todas las enseñanzas que el Señor quiere que nosotros utilicemos para nuestra vida. Y hay específicamente un libro, el libro de Proverbios, en el cual el Señor permitió que varios autores escribieran sus pensamientos dirigidos por el Espíritu Santo. Para todos nosotros es una gran enseñanza, es una gran guía. Dios quiere que nosotros vivamos justamente. Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Yo sé que todos nosotros cada día encontramos en nuestra vida, en nuestro hogar, en la sociedad donde vivimos, encontramos situaciones que nos dan gran tristeza. Pero también sabemos que esas situaciones
son fruto de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Este libro de Proverbios nos guían, nos enseñan a vivir como el Señor quiere, a obrar justamente. Como iglesia de Dios, Dios nos colocó en la tierra a todos nosotros, grandes o pequeños, ricos económicamente o pobres económicamente. Nos colocó con la tarea de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal en medio de este mundo desabrido. Todos nosotros tenemos esa gran tarea y está en nuestras vidas, en nuestras decisiones, el que hagamos la obra que el Señor quiere. En la palabra de nuestro Dios encontramos muchas situaciones que vamos a estudiar, parte de ellas en esta noche, que nos enseñan y nos muestran las consecuencias de las malas actitudes y malas decisiones, pero también las buenas actitudes y buenas decisiones y las consecuencias tanto de lo malo que decidamos como de lo bueno que decidamos. Primer punto, malas decisiones ante los errores. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 7. Nos dice: después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Y esa es la lucha que todo ser humano tiene. El pecado está a nuestra puerta y quiere que nosotros le abramos esa puerta y quiere dominarnos. En esta porción de la Biblia encontramos que el Señor aceptó a Abel y aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó a Caín y rechazó la ofrenda de Caín. No solamente, y lo encontramos en la segunda parte, no solamente la Biblia nos enseña sobre la ofrenda descuidada o mal preparada, nos habla de la vida inicialmente de Abel y de la vida de Caín. Así cada uno de nosotros, todo ser humano, y más la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, lo primero que tenemos que mirar es nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, para que todo lo que nosotros vivamos y traigamos a su presencia sea agradable. El Señor mira nuestra vida, conoce nuestros pensamientos. Así como con Caín, dice la Biblia que lo miró a él y le desagradó no solamente su ofrenda, le desagradó su actitud personal, sus pensamientos. Pero también miró a Abel y le agradó cómo era Abel, cómo pensaba, y le agradó su ofrenda. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿nuestra vida está siendo agradable al Señor? ¿Nuestras actitudes están siendo agradables al Señor? ¿Nuestras decisiones están siendo agradables al Señor? Pero encontramos también que el Señor le dio claramente a Caín lo que debía hacer.
Voy a leer el versículo 7. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Ya Caín había llevado su ofrenda. Ya Caín había ido delante del Señor. Se había presentado él y su ofrenda. Y el Señor le dijo: Caín, tienes la oportunidad de corregirte. Caín, tienes la oportunidad de cambiar tus decisiones y tienes la oportunidad de mejorar. Pero si no lo haces, si tus actitudes, tus decisiones son contrarias a lo que yo quiero, dijo el Señor, vas a sufrir las consecuencias. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida debemos tomar decisiones. Y esas decisiones nos pueden llevar a la vida o nos pueden llevar a la muerte. ¿Qué hizo Caín? En lugar de pedir perdón, de decirle: sí, Señor, tú tienes razón, me enojé, me entristecí, por favor, perdóname y voy a corregirme. Y ustedes lo conocen, los que han leído esta porción en Génesis capítulo 4, ustedes saben que Caín tomó una mala decisión. Se dejó dominar por el pecado. El Señor le había dicho: si entonces en la parte B de ese capítulo del versículo 7, dice: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Y para cada uno de nosotros es este comentario del Señor, este consejo del Señor: el pecado está a la puerta. Si tú tomas malas decisiones, el pecado te va a dominar. Pero tú puedes dominarlo a él, le dijo el Señor a Caín. Miremos, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Nos dice: entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás. Porque en este asunto tú le has faltado gravemente al respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. Ahí encontramos lo contrario a lo que hizo Caín. David recibió la reprensión del Señor. Y David dice, el versículo 13, David reconoció ante Natán y ante el Señor. Reconoció que había pecado. Todos nosotros, así como en el versículo y capítulo anterior, en el de Génesis, todos nosotros recibimos la oportunidad del Señor. Sí, el pecado está a la puerta. Y en el caso de David, David había pecado. Ya no solamente el pecado había golpeado, sino que David le abrió la puerta al pecado. Y dice el versículo 14: porque en este asunto tú le has faltado gravemente al respeto al Señor. Repito, porque en este asunto tú le has faltado gravemente al respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. El Señor le había perdonado. Pero cuando nosotros, y en este caso David, David le faltó al respeto. La decisión que había tomado había sido una mala decisión. David vio a esta mujer, la deseó y luego pecó contra el Señor
y luego pecó contra ese hogar de esta mujer. Y eso fue una falta grave, dice el Señor, y por eso tuvo consecuencias. Tu hijo morirá. Nosotros todos debemos reconocer nuestros errores. Debemos reconocer que pecamos, pero debemos reconocer que el pecado está ahí a la puerta. Dios nos ha dado su Santo Espíritu, que nos habla a nuestra conciencia y nos dice: ojo, el pecado está a la puerta. Por favor, no le abras la puerta al pecado, porque si tú pecas vas a recibir las consecuencias del pecado. Para todos, para mí y para cada uno de los miembros de la iglesia en el mundo entero es este llamado. El pecado está a la puerta. No le abras la puerta. Como hizo José, corre ante la situación que quiere hacerme pecar. Corre, apártate del mal y haz el bien. Porque si pecamos, vamos a sufrir las consecuencias. Dios nos perdona, sí. La Biblia nos enseña que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero como en el caso de David, recibimos consecuencias, quedan cicatrices. Y realmente el Señor quiere que nosotros, como un Padre bueno, y como cada uno de nosotros que es un padre, no quiere el Señor que nosotros, sus hijos, suframos. Pero muchas veces en nuestra terquedad hacemos lo que le desagrada, le faltamos al respeto a nuestro Padre y por eso sufrimos las consecuencias. No perdemos la salvación. Quedan cicatrices en nuestra vida que el Señor no quiere que nosotros vivamos. Miremos en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y es importante que lo aprendamos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo recuerdo muchas veces la enseñanza que el Señor nos dejó sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo allá en ese lodazal, en ese lugar que olía inmundo, el hijo pródigo reconoció que había hecho lo malo delante de su padre. Pero no solamente reconoció, sino que hizo un plan, se paró del lugar inmundo del pecado y caminó hacia su padre. ¿Cuánto tuvo que caminar? No lo sabemos. ¿Qué tan lejos se había apartado del lugar donde su papá vivía? No lo sabemos. Lo que sí nos dice la Biblia es que este hijo pródigo se devolvió y después de caminar hacia su padre que estaba con los brazos abiertos esperándole que en algún momento este hijo llegara, su padre de lejos lo vio y corrió hacia su hijo. Imagínense cómo estaba la vestimenta y el olor de este hijo pródigo. Pero su papá no le importó. Su papá quería y estaba anhelando que ese hijo regresara. Y creía que el hijo pródigo lo iba a hacer. Mis hermanos, es un llamado para todos nosotros. No importa qué tan sucios estemos. Lo que importa es la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y lo que importa, como dice en Proverbios 28:13, es que no encubramos nuestros pecados, que los reconozcamos. Sí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es, dice más, el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es reconocer
Eso es arrepentirme, reconocer que he pecado contra Dios, pararme de esa inmundicia y caminar hacia nuestro Padre Celestial y reconocer que hemos pecado. Y repito, no importa la gravedad o qué tan lejos nos hayamos separado de nuestro Padre Celestial, lo que importa es que decidamos obedecer la palabra de nuestro Dios, obedecer a nuestro Padre Celestial, pedirle perdón y decidir cambiar. Nuestro Padre no mira qué tan sucios estemos, qué tan malolientes estemos. Lo que mira es la actitud de nuestro corazón. Él nos perdona, Él nos limpia, Él cambia nuestra vestimenta y nos hace nuevamente o nos coloca nuevamente en el puesto que Él nos ha dado como sus hijos. Mis hermanos, la misericordia de nuestro Dios es más grande que los cielos, y hasta los cielos es su verdad. Nuestras malas actitudes y malos deseos nos ponen al borde del estanque del pecado, pero nuestras decisiones equivocadas nos sumergen en ese estanque. Nuestras malas actitudes y malos deseos nos ponen al borde del estanque del pecado, ahí, al filo de caernos. Pero nuestras decisiones equivocadas nos sumergen en el estanque. Recordemos nuevamente lo que sucedió con Caín. La actitud de Caín lo puso al borde de pecar. Nuestras decisiones, sus decisiones, lo ponen y nos ponen al borde del pecado y de la muerte eterna. Pero el Señor hoy nos llama, por favor, cambiemos, por favor, demos la vuelta, por favor, reconozcamos. Dice el Señor, yo estoy dispuesto a evitar que tú caigas en el estanque del pecado, de la muerte eterna. Pero tú tienes que tomar la decisión. Miremos la segunda actitud que nos dice maltrato físico, verbal, violencia y corrección. Estamos mirando cómo nosotros debemos obrar justamente y qué es lo que al Señor no le gusta y qué es lo que el Señor nos exhorta que debemos cambiar. En ese segundo punto nos dice el maltrato físico y verbal, violencia y corrupción. El diccionario de la Real Academia nos dice sobre el maltrato, a qué corresponde, qué significa maltratar. Es tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal, o no darle los cuidados que necesita. En los tiempos de Caín y específicamente en los tiempos de Noé, el Señor vio que toda la tierra se había corrompido. ¿Qué es corromper? Corromper es dañarse. Y si ustedes cada vez miran noticieros o nosotros mismos en nuestra vida, notamos que ya las cosas no las hacemos como inicialmente las hacíamos, y tal vez vemos que la sociedad en la que estamos, las actitudes, las decisiones muestran corrupción, huelen feo. Nosotros podemos todavía acudir a la misericordia de Dios. Miremos qué significa la palabra violento o violencia. Violento es alguien agresivo, alguien cruel, que se deja dominar por la furia, por la ira, por el enojo ciego,
que usa su fuerza para dañar a alguien o a algo. Cada vez que nosotros vemos un noticiero, que hablamos de la situación actual, tal vez nuestra o del mundo, encontramos esas dos situaciones. Que vivimos en un mundo de maltrato, que vivimos en un mundo violento. ¿Qué nos enseña el Señor en la Biblia? Encontramos un ejemplo muy claro en el libro de Génesis, capítulo 6. En el versículo 5 nos dice: el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. El Señor nos enseña que en los últimos tiempos la situación va a ser como en los tiempos de Noé: violencia, maltrato, dureza de corazón, desconsideración a una persona, con la otra, o con un animal, o que no les damos a las personas lo que ellos merecen, inclusive muchas veces con nuestra propia familia, o muchas veces con nosotros mismos. O sea, maltratamos. Miremos el versículo 11 del mismo capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6, el versículo 11. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. ¿Cómo están nuestras vidas? Tal vez nosotros tomamos el camino equivocado y ya no nos interesa cómo está el resto de personas. No nos interesa qué tanto está sufriendo nuestro prójimo. No nos interesa qué tanto están nuestros empleados, cómo están viviendo, qué tanto están sufriendo. No nos interesa. Me interesa mi vida, egoísmo, envidia. No nos interesa ayudar, sino nos interesa criticar. Es decir, nos hemos salido de la voluntad del Señor. Nuestro Jesús nos enseñó un camino de vida eterna, de paz, un camino que nos lleva a la salvación eterna. ¿Qué significa salvación? Significa rescatarnos del infierno y la muerte eterna. Muchas personas lo han dicho y lo creen. El infierno es esta tierra. Pero la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseña que esta tierra Él la creó para bendecirnos, para cuidarnos, para que nosotros la administráramos y bien la administráramos. Pero nuestras actitudes y decisiones han hecho que esta tierra se degenere, se corrompa, se dañe. No es el infierno. El Señor nos habla en su palabra que hay un lugar que Él creó para el diablo y sus ángeles, para los demonios, no para nosotros. Pero en nuestras decisiones equivocadas vamos a llegar allá si no nos arrepentimos. ¿Qué quiere el Señor? Que el Señor, aunque estemos al borde del pecado o al borde del estanque de la muerte eterna, que ahí nosotros le digamos: Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Señor, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, pero quiero cambiar mi vida. Solo no puedo. Por favor, ayúdame. El Señor nos enseña que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. ¿Qué es humillarnos? Es reconocer que solos no podemos. Es llorar nuestro pecado. Es pedir ayuda. ¿A quién le debemos pedir ayuda? A nuestro Padre Celestial, a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo. Es demostrarle a Él que queremos cambiar. No es quedarnos, no es pensar en lo malo que hemos hecho y quedarnos ahí. Eso no es.
Humillarnos es reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios, es pedir su ayuda, es pararnos con las fuerzas que Dios nos da y caminar hacia nuestro Padre Celestial. Es buscarlo. Cuando usted y yo oramos delante del Señor, hablamos con Él, pedimos su ayuda, buscamos en su palabra un alimento, ahí nos estamos comunicando con Él. Ahí estamos demostrando que sí estamos humillándonos delante de Dios. Cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos con otras personas que tienen el mismo sentir, ahí estamos demostrando obediencia, humildad delante de nuestro Dios. El Señor nos enseña en su palabra que cuando nos reunimos con nuestros hermanos, ahí Él derrama bendición y vida eterna. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10, el Señor nos enseña: el justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. El justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. Cada vez las mascotas adquieren mayor importancia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Pero así como el Señor ha permitido que tengamos esas mascotas, esas compañías, el Señor nos enseña, nos exhorta que debemos cuidar de ellas. Dice, el justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. ¿Quién es justo? El que ha sido perdonado por Dios, el que ha recibido la justificación, la misericordia de Dios. Nosotros como iglesia de Cristo, que decimos que somos hijos de Dios, debemos ser ejemplo en esto tan pequeño como es cuidar a nuestras mascotas, a nuestros animales, y no esperar que nos multen para que podamos cumplir. El justo cuida a sus animales. Y el Señor nos enseña que nosotros somos hechos justos por la misericordia de Dios. Hemos sido justificados por la fe en nuestro Dios. Y así como justos que el Señor nos ha hecho, debemos portarnos de igual forma. Miremos el Salmo capítulo 5, versículo 6. Los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerles mal a los demás. La mentira, por más pequeña que sea, es mentira. Y el Señor nos enseña que nosotros debemos tener puesto el cinturón de la verdad. Es decir, y a muchos de ustedes les han enseñado, a mí, que debemos amarrarnos, ponernos el cinturón para hacer cosas que debemos hacer, para comportarnos como debemos comportarnos. Y el Señor en la Biblia nos enseña: pónganse el cinturón de la verdad. Cuando nosotros utilizamos la armadura de Dios, dentro de esa armadura está la verdad. Dice, los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos. La mentira es igual a la violencia y a la gente que planea hacer mal a los demás. La mentira, la violencia, los planteamientos o los planes que nos llevan o que llevan a este mundo hacia el mal, a Dios le desagrada. Dice aquí que detesta a las personas que buscan el mal
para los demás. El Señor aborrece que tratemos mal a una persona o a grupos de personas, que las hagamos sentir mal, que rebajemos su autoestima, que desvaloricemos su persona, sus capacidades. Repito ese pensamiento. El Señor aborrece que tratemos mal a una persona. Muchas veces nosotros nos sentimos superiores a otra persona porque tal vez hemos estudiado más, porque tal vez hemos logrado tener mayor capacidad económica, porque nacimos en una familia que tiene un historial, un buen historial o un largo historial dentro del país o dentro de las familias, dentro del barrio, la vecindad donde estemos, y que las hagamos sentir mal, que las humillemos, que rebajemos su autoestima. El Señor no le agrada esas actitudes nuestras. No le agrada que hagamos sentir inferiores, que desvaloricemos a una persona o a sus capacidades. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la gran responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Si el Señor nos ha dado una empresa, si el Señor nos ha dado un lugar alto en la sociedad, si el Señor nos ha permitido tener unas buenas capacidades económicas, es nuestra tarea ser luz. Por eso el Señor, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿entonces los ricos no van a entrar en el reino de los cielos? Y el Señor les dijo: difícilmente. Pero no es porque sean ricos, es por la decisión, la mala decisión de no poner al Señor en primer lugar, de no darle el buen uso que el Señor quiere que le demos a nuestras capacidades, a nuestras posesiones y a nuestras posiciones en la sociedad. El Señor quiere que utilicemos todo esto que Él nos ha dado, pero lo utilicemos bien, para bendecir a nuestro prójimo y no para maldecirlos. Veamos el tercer punto. Otra actitud, otra mala decisión: humillar a nuestros prójimos. En el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 6, encontramos una mala decisión, una decisión que humilló a una persona y que llevó hasta el día de hoy a consecuencias funestas en la sociedad mundial. Nos dice: Abraham le respondió: haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Abraham, como ustedes lo han leído, y si no lo han leído, los invito para que en el libro de Génesis capítulo 16 lean esta historia. Abraham se había unido, había tenido relaciones sexuales con Agar, que era una sierva, una esclava de Sarai. Sarai era la esposa legítima que Dios le había dado a Abraham. Y Abraham y Sarai tomaron la decisión de no esperar la voluntad de Dios, de no confiar en el tiempo de Dios. Y esto trajo a que naciera un hijo que estaba fuera de la promesa. Y luego en un momento dice aquí que Sarai empezó a humillar, y ese es el final de toda la historia. Sarai empezó a humillar a esa sierva. Esta sierva había tenido un hijo de esas relaciones sexuales entre Abraham y Agar. Y al final de la historia, dice aquí: fue así como Sarai comenzó a maltratarla,
a Agar, y esta sierva se vio obligada a huir. Nosotros muchas veces obligamos a que las personas tomen malas decisiones porque las humillamos, porque no les damos lo que necesitan. Muchas veces en nuestro hogar nosotros obligamos a que nuestros hijos se vayan de la casa porque no los amamos, porque amamos a otro de nuestros hijos más que a uno, y lo obligamos a tomar decisiones equivocadas. Los humillamos, y no es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es que nos amemos. Ustedes recuerdan cuando le preguntaron al Señor cómo se resume la ley, y el Señor dijo en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cuánto nos amamos nosotros? Nosotros de igual manera debemos amar a nuestro prójimo. Nosotros muchas veces no queremos que nos humillen, no queremos humillarnos. Queremos dar y recibir buenas cosas, queremos recibir buenas cosas. De igual manera nosotros debemos dar, amar a nuestro prójimo. Y así nosotros demostramos que sí amamos al Señor. Miremos en el capítulo 14 del libro de Proverbios. Capítulo 14, versículo 21 nos dice: el que humilla a su prójimo comete un pecado. Feliz de aquel que se compadece de los pobres. Lo repito: el que humilla a su prójimo comete un pecado. Feliz de aquel que se compadece de los pobres. Nosotros, como iglesia de Cristo, como cuerpo del Señor, como salvados de la muerte y del infierno, tenemos la obligación de ser luz. No podemos y no debemos humillar a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio. No es la voluntad de Dios. Tenemos otro punto, el punto número 4. Medias verdades, mentiras completas. Ya estamos hablando de cómo nosotros debemos comportarnos. Debemos obrar justamente. Medias verdades, mentiras completas. En el libro de Génesis capítulo 20, versículo 7 nos dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abraham era un profeta de Dios, y profeta porque tenía una gran confianza con el Señor. Profeta es el que recibe la palabra de Dios, el que está muy cerca, lo escucha, el que está pegado al Señor, y por lo tanto no solamente escucha la voluntad de Dios, sino que puede interceder por alguien, por algún pueblo. Abraham lo hizo. Pero Abraham había mentido, y cuando salió de allá de su tierra, le había dado una instrucción a su esposa, media hermana, que no se presentara como esposa, sino que se presentara como hermana. Y así le instruyó para que fuera diciendo esa media verdad. Pero cuando llegó a un lugar, a la tierra donde estaba reinando Abimelech, la presentó también como hermana. Y ahí este rey Abimelech y su pueblo empezaron a sufrir consecuencias de esa mala decisión de Abraham. El Señor se le presentó a Abimelech en sueños. Ese Abimelech era rey del pueblo filisteo. Y el Señor se le presentó en sueños y le dijo:
Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech, aunque no era del pueblo de Israel, tuvo temor del poder de Dios. Y dice la Biblia que en la mañana siguiente, muy temprano, llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me has hecho pecar delante de Dios? Y muchas veces nosotros creemos estar diciendo o haciendo la voluntad de Dios, pero la estamos haciendo a medias. Y esa situación o esa decisión es pecado. Una verdad a medias es una mentira completa. Abraham oró por Abimelech. Dios perdonó a Abimelech por su gran misericordia y sanó al pueblo de los filisteos, porque dice la Biblia que esto había ocasionado maldición y enfermedad a Abimelech y a su pueblo. Dios sanó a Abimelech y sanó a su pueblo. Las consecuencias de una verdad incompleta es enfermedad, muchas veces muerte. En el capítulo 24, versículo 24 nos dice: porque vendrán falsos maestros, mesías y falsos profetas, y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Estos momentos que estamos cerca a la venida de nuestro Señor están muy dispuestos, y lo estamos viviendo, a recibir cada vez mentiras completas. Muchas veces se utilizan los versículos de la Biblia mal y se engaña a muchísima gente. Pero, y vamos a mirarlo en el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Todos nosotros hemos comprobado que el Señor es bueno. Nuestra tarea es buscar ansiosamente alimentarnos con la palabra de Dios, con la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcamos espiritualmente, para que por ello nosotros, cada uno de nosotros, seamos la luz, la linterna que este mundo necesita. Es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Y el Señor hoy nos dice: yo, dice el Señor, estoy dispuesto a ayudarte, pero debes tomar una decisión, y es la de obedecerme. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por enseñarnos tu palabra, por recordarnos que tú nos amas, por enseñarnos que quieres que hagamos lo mejor, que seamos luz, que nos arrepintamos, que cambiemos, y que tú estás dispuesto para librarnos de caer en ese hoyo, en ese pozo del pecado, de la muerte eterna. Hoy nos presentamos ante ti y pedimos tu ayuda. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Nos arrepentimos y decidimos volvernos a ti, pero en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Hoy levantamos nuestras manos, nuestra vida, y te pedimos que por favor nos ayudes, nos des las fuerzas.
sí queremos hacerlo. Señor, tomamos nuestra decisión a hacer lo correcto, a obrar justamente, conforme tu voluntad. Señor, queremos buscarte. Tu palabra nos enseña que el que te busca, te encuentra. Y hoy, Señor, nos decidimos a buscarte, a obedecerte. Gracias, Papito Dios. Te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta una nueva ocasión que el Señor nos permita. Amén. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.